buenos días, queridos hermanos de San Carlos. Los saludo con mucho cariño, agradecidos de la oportunidad que el Señor nos da de poder compartir su palabra. Aún seguimos por estos medios digitales, pero esperamos en Dios que en algún momento podamos volver a reunirnos y compartir de manera presencial. Y hacerles un llamado nunca está de más a que nos cuidemos ahora más que nunca, ya que los contagios están eh, muy fuertes y que nos cuidemos, nos protejamos, tomemos todas las medidas que son necesarias para cuidarnos. Les invito a que podamos tener una lectura bíblica en el libro, más bien dicho, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos 15 al 23. Dice así la palabra de nuestro Dios. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Les invito a tener un momento de oración. Querido Padre, gracias porque tú nos has permitido, Señor, tener este tiempo de comunión al poder reunirnos y poder vernos, particularmente en mi caso, una vez al mes, Señor, compartir la palabra con mis hermanos de San Carlos. Gracias porque hasta el momento tú has sido misericordioso, cuidándole, y te pedimos que tú bendigas, Señor, la exposición de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Frente a la incertidumbre que vivimos, y particularmente por la pandemia, la oración como un medio de gracia de parte de Dios ha venido a ser un arma, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Muy poderosa para poder hacer frente a todo este tiempo de incertidumbre. La oración es el fruto de la fe que tenemos en nuestro Dios, la que nos lleva a derramarnos delante de Él, compartiendo aquellas cosas, ¿cierto? Nuestras experiencias de vida, nuestros anhelos, peticiones, algunas veces gratitudes y también, ¿por qué no decirlo?, nuestras frustraciones y esperanzas, la que depositamos delante de Dios y Él, Señor, se encarga de respondernos cuando Él soberanamente lo haya determinado. El apóstol Pablo nos muestra hoy cómo la oración es importante en su ministerio. Y al igual que Nehemías, yo sé que ustedes ya vieron el libro de Nehemías, nosotros estamos en esta serie de Reconfigura basado en el libro de Nehemías, cómo ellos, tanto Pablo como Nehemías, y por qué no decirlo el centro de todo el Señor Jesucristo, su ministerio estaba basado en la oración. Y cómo la oración es de una profundidad poco practicada en nuestras vidas. Somos poco buenos para orar y son pocos los hermanos que oran también. ¿Ah? Yo sé que hay hermanos que particularmente oran por sus pastores, por ejemplo, y eso uno lo agradece.
Hay otros hermanos que tienen casi la vocación de la oración. Pero siendo que es un medio de gracia y que es un mandato de Dios en interactuar con nuestro Señor, somos pocos asiduos a ello. Entonces Pablo nos muestra cómo la oración no solamente es un nutrirnos, cómo la oración, perdón, no es solamente un diálogo, sino que también cómo la oración es una herramienta, es un arma para poder enfrentar estos días de incertidumbre en los que estamos. Entonces, en primer lugar, eh, la oración de Pablo, lo que hace él es agradecer el amor de la iglesia. La oración de Pablo agradece por el amor de la iglesia. Versículos 15 y 16a. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes. No ceso de dar gracias por ustedes. Recordemos que Pablo está encarcelado, eso es algo importante, y que escribe amorosamente esta carta para especialmente resaltar la obra completa del Señor Jesucristo. Para cuando vimos Filipenses también nos recordábamos de cómo él se preocupaba de la iglesia aún en la cárcel y se preocupaba de su vida espiritual. La razón de la gratitud de Pablo estaba basada en que veía que los efesios estaban experimentando aquellas bendiciones espirituales que describe en el versículo 3. Pablo dice que él oye, habiendo oído de vuestra fe, dice que Pablo oyó de la fe de los efesios en el Señor Jesucristo y por ello agradece. Pablo oyó también del amor de los efesios para con todos los santos y por ello agradece. Entonces, el centro de este primer punto tiene que ver con fe y amor. Cómo Pablo agradece a nuestro Dios y Padre por la fe, el fruto de la fe, ¿cierto? Y el fruto del amor que está manifestando poderosamente y fuertemente la iglesia de Éfeso. Hendriksen nos dice algo interesante, un poco poético. El capullo de la fe se ha abierto y transformado en la flor del amor. Y de esto también Pablo ha tenido felices noticias. El capullo de la fe se ha abierto y se ha transformado en la flor del amor. Cuando el Espíritu de Dios opera en aquellos que Dios ha escogido para salvación, genera la fe, ¿verdad? Y esta fe no queda improductiva, esta fe es activa, esta fe trae un fruto, ¿verdad? Y ese fruto particularmente y esencialmente es el fruto del amor. La fe auténtica va acompañada de amor, particularmente, puesto que el imán que atrae a los pecadores hacia sí hace que ellos se atraigan también entre sí mismos, ¿ya? Entonces, la fe verdadera o la fe auténtica va acompañada del amor y el amor va acompañada de acción, va acompañada de obras. Y ese tipo de amor no es el tipo de amor que nosotros podemos conocer humanamente, es el amor de Dios depositado en nosotros, que nos permite superponernos incluso a aquellas circunstancias negativas que se nos han presentado en la vida con personas y nos lleva a ser amorosos, nos lleva a actuar con amor con toda la iglesia. Gálatas 5:6 nos dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Fe y amor van absolutamente unidas. Primera de Juan 4:21 nos dice, y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. O amarás a tu Dios y amarás a tu prójimo. Entonces, esta
fuerza de la fe y la fuerza del amor con que se destacaba la iglesia de los Efesios, lleva a que el apóstol Pablo en sus oraciones agradezca a Dios. La actitud de gratitud de Pablo por las iglesias que ha plantado y que han llevado fruto es una actitud de gratitud. Él agradece, es un corazón grato. ¿Por qué? Porque él ve cómo el Espíritu de Dios opera en la iglesia. La gratitud de Pablo brota al ver los efectos de la gracia en la iglesia. Y Pablo aplica el principio de Romanos 1.9 de al que honra, honra, ¿cierto? Y él reconoce las cosas buenas de la iglesia. A veces nosotros somos bien ingratos, no reconocemos las cosas buenas de la iglesia, no reconocemos las cosas que son movidas por la gracia. Creemos que siempre es un deber, creemos que siempre es una obligación. Sin embargo, cuando hay una iglesia que la mueve la fe y cuando hay una iglesia que la mueve el amor a los demás, nosotros tenemos que ser agradecidos. Usted y yo tenemos que ser agradecidos por la iglesia donde el Señor nos ha colocado. Tenemos que ser agradecidos por las personas que tenemos a nuestro alrededor. Tenemos que ser agradecidos por las personas que están a cargo de nosotros, con sus debilidades, con sus limitaciones. Tenemos que ser agradecidos por el trabajo que ellos realizan. Tenemos que ser agradecidos por la gracia que el Señor ha derramado para nosotros para ser salvos y también para pertenecer a esta comunidad. Tenemos que ser gratos ante Dios en nuestras oraciones porque hay hermanos que están orando con y por nosotros. Hay hermanos que están alimentándonos, pastoreándonos. Tenemos que ser gratos, al igual que Pablo. Tenemos que ser agradecidos por el amor que mueve a la iglesia, el amor que es fruto de la verdadera fe. En segundo lugar, queridos hermanos, la oración de Pablo ya pasa de la base desde la gratitud. Es interesante que empieza agradeciendo y ya pasa por lo menos a dos peticiones que se manifiestan en este párrafo. Y el segundo punto tiene que ver con la oración de Pablo. En la oración de Pablo nosotros vemos cómo pide por el crecimiento espiritual de la iglesia. La oración pide por el crecimiento espiritual de la iglesia. Es algo importante y que llama mucho la atención. ¿Cuántas veces usted y yo hemos orado por el crecimiento espiritual de la iglesia? A veces nos complicamos porque no hay muchos hermanos, ¿cierto? Ya sea a nivel local como a nivel general. Pero en alguna forma tiene que ver porque nosotros no pedimos que la iglesia crezca espiritualmente para que producto de ello pueda crecer numéricamente también. Y pueda crecer en los dones, en el servicio, en la expresión del amor. Entonces, la oración de Pablo pide por el crecimiento espiritual de la iglesia y esa debe ser nuestra oración también. Versículos 16b al 18 nos habla de esto. Haciendo memoria de vosotros en mis oraciones nuevamente, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Pablo en su constante actitud de oración, es increíble como esto a mí particularmente me golpea, me sorprende. Dice que siempre recuerda a los efesios y ruega para que Dios siga obrando en ellos. Eso es como la esencia de todo. Pablo siempre hace memoria, se recuerda. Pablo siempre en sus tiempos de oración, eso lo que nos llama y nos muestra es que Pablo intencionalmente busca un tiempo de oración, lo que nos cuesta, porque nuestra agenda está llena, porque nuestras actividades están llenas de... pero Pablo busca tener el tiempo para intencionalmente tener un tiempo de gratitud y un tiempo de intercesión.
Entonces, Pablo cuando pide por el crecimiento espiritual de la iglesia, está intercediendo por la iglesia. Entonces, eh, Pablo en su constante actitud de oración siempre recuerda a la iglesia para que Dios siga obrando en ello. Él ve el avance y entonces Pablo quiere que vayan creciendo aún más. Sin embargo, interesante que aquí nos muestra el trabajo y el efecto trinitario, cómo Él a quién se dirige, cómo Él a quién confía la iglesia, que es la iglesia de Cristo, es al Dios trinitario. Lo podemos ver que nos habla aquí para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Está manifestado claramente cómo la obra trinitaria actúa en el crecimiento espiritual de la iglesia. Entonces es a ese Dios trino al cual Pablo le pide que les dé dos cosas importantes. Les dé sabiduría y les dé conocimiento más profundo de Él. ¿Cuántas veces usted y yo hemos pedido por eso? Para que el Señor les dé sabiduría a nuestros hermanos, les dé sabiduría a Eliud como encargado de obra, les dé sabiduría al consistorio de Chillán, al pastor, les dé sabiduría a los hermanos que tienen alguna responsabilidad, tanto en la avanzada como en la iglesia matriz. ¿Cuántas veces hemos orado para que tengamos todos un conocimiento más profundo de Él? Eso significa anhelar conocerlo más, y cómo es la única forma que usted y yo podemos anhelar conocerlo más es teniendo mayor interacción con la Escritura, mayor profundización en la Escritura. A mayor Escritura, mayor conocimiento de Dios. A mayor conocimiento de Dios, aumenta nuestra fe. Y al aumentar nuestra fe, mayor expresión del amor, por lo cual Pablo agradece. ¿A qué se refiere Pablo con esto del espíritu de sabiduría y revelación? Lo que Pablo pide es que los efesios, los lectores, usted y yo, reciban una creciente porción de sabiduría y claro entendimiento de Dios. ¿Ya? Que vaya increciendo, que vaya avanzando, que no se quede estancada, que no se quede solo con la leche, sino que vaya a comer esta vianda, que no se quede solo con los rudimentos, que son lo básico, lo importante, ¿verdad? Sino que vaya avanzando en la profundización de su relación con Dios. Esto significa que ellos y nosotros también seamos provistos de una más profunda comprensión de lo que significa el Evangelio. Conocer más de Dios significa conocer más del Evangelio. Conocer más del Evangelio significa conocer más de Cristo. Conocer más de Cristo significa expresar mayormente el amor de Dios para con los demás, ¿verdad? Entonces, eh, eh, es lo que pide el apóstol Pablo es que tengamos una mayor comprensión del Evangelio. Que tengamos también un claro discernimiento de lo que significa hacer la voluntad de Dios, lo que significa la voluntad de Dios y lo que significa hacer la voluntad de Dios. Y para eso eh, nosotros tenemos que profundizar en nuestra intimidad con Dios. Y ahí es donde creo que nuestro crecimiento está estancado, nuestro crecimiento como iglesia se estanca porque nos cuesta hacer un montón de cosas, nos cuesta orar, nos cuesta leer la palabra, nos cuesta compartir el Evangelio desde el propio reducto familiar, nos cuesta compartir el Evangelio con los demás, nos cuesta congregarnos, nos cuesta llevar a cabo nuestras responsabilidades, nos cuesta diezmar, nos cuesta ofrendar, nos cuesta un montón de cosas. ¿Por qué? Es porque nuestro crecimiento espiritual en alguna forma se ha visto estancado. Por otra parte, también pide que este Dios trino alumbre los ojos de el corazón. Versículo 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Que alumbre los ojos del entendimiento, que alumbre los ojos del corazón. Según las Escrituras, el corazón es el punto de apoyo del sentimiento y de la fe.
como fuente de las palabras y de la acción. Es el centro, el corazón es el centro integral del ser humano, donde pasan los sentimientos, donde pasan las emociones, donde está la voluntad, donde está la razón. Ahí está el centro de todo. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que ese corazón que en algún momento estaba cubierto de tinieblas, estaba muerto, que ha sido revivido por el poder del Espíritu Santo, que ha sido regenerado, transformado, que ese corazón vaya siendo cada vez más alumbrado para que así aquellas tinieblas, aquellas cosas que tienen que ver con algunos pecados que todavía quedan dando vuelta, ¿cierto? O que se van manifestando a medida que vamos caminando en el camino de Cristo, eh, Él pide que se vaya alumbrando, que vaya alumbrando nuestro entendimiento. La Escritura nos dice que en algún momento nuestro entendimiento estuvo entenebrecido, pero con la luz de Cristo se va disipando esas tinieblas y vamos conociendo más de Dios. Entonces, Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y Proverbios 4:23 nos dice que del corazón de él mana la vida. Y el primer libro de Samuel, capítulo 16:7 nos dice, porque el hombre mira a los ojos, mas Jehová mira al corazón. El corazón es el núcleo y el centro del ser humano, el ser íntimo del hombre, y ese necesita eh, ser transformado, regenerado, pero también necesita ser iluminado, ser alumbrado para que cada vez vaya abriendo más los ojos ante la magnificencia del Señor. Con el fin de lograr esta iluminación, el Espíritu obra en los hombres un nuevo nacimiento, disipa las tinieblas de la ignorancia, las nubes de la concupiscencia, las disposiciones egocéntricas y de envidias. La actitud del Espíritu Santo de alumbrarnos particularmente tiene que ver con esta idea de disipar aquellas cosas que son propias de la naturaleza pecaminosa. Este alumbramiento tiene un propósito, por lo menos un propósito doble, a saber, en primer lugar, que seamos alumbrados sobre este llamamiento que dice que es a la esperanza. Este alumbramiento tiene un propósito de llevarnos a entender cuál es la real esperanza de nosotros. Esta esperanza está sólidamente fundada en las promesas infalibles de Dios. Este llamamiento está anclado en las promesas eternas de Dios, es el ancla del alma aferrada al trono mismo de Dios. Eso es importante. Por tanto, en el corazón mismo de Cristo. Esta esperanza respecto de lo que Dios ya ha hecho, en base a lo que Dios ha hecho y en base a lo que Dios nos ha prometido, es donde nosotros tenemos que mantenernos firmes. Hebreos capítulo 6, versículos 18 al 20 nos dice lo siguiente. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, un fuerte consuelo, los que hemos acudido para asirnos, para tomarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Tomarnos, aferrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura. No es algo difuso, no es algo que puede que no se dé, sino que está ahí. Y firme, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Estamos aquí, pero nuestra esperanza está en los cielos. Y eso nos tiene anclado hacia allá y eso nos va a hacer llegar sí o sí. Esa esperanza nos va a hacer llegar sí o sí porque el Espíritu de Dios es el que nos preserva y es el que nos persevera para llegar hacia la meta. Entonces esa esperanza es como un ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, hasta la intimidad de nuestro Dios. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, abriéndonos este paso, esta puerta, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces este alumbramiento que tiene el propósito
de renovar la esperanza, fortalecer la esperanza a la cual fuimos llamados. Consiste entonces en una entrega ferviente, ¿cierto? En una entrega apasionada, en una entrega llena de fe, confiada, en una espera que también tiene que desarrollar la paciencia, porque nos falta también paciencia. Ya llevamos un año de pandemia y en algún momento pensábamos que iba a durar un poco tiempo, ¿cierto? Ahora el estrés está haciendo estragos, la inconsciencia está haciendo estragos, el aumento de los casos está haciendo estragos, la economía está haciendo estragos y eso nos trae inquietud, nos trae incertidumbre, nos trae ansiedad. La esperanza lo que trabaja también con nosotros es la paciencia. Y Colosenses 1:27 nos dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Una espera paciente del cumplimiento de las promesas de Dios, una absoluta confianza centrada en Cristo. Cristo es nuestra herencia. Y Cristo, que es nuestra herencia, es el que nos promete el que nosotros vamos a disfrutar de Él eternamente y para siempre. Y el otro aspecto que alumbra es la grandeza de su herencia. Pablo quería que ellos supieran la grandeza de la herencia de Dios en su pueblo. Usualmente, particularmente pensamos en herencia en términos terrenales, ¿no? Y aquí la herencia que nos está hablando en términos espirituales. Y la mayor herencia que usted y yo tenemos es la herencia de Cristo, de que Cristo, le pertenecemos a Cristo y de que Cristo es nuestro. Es suyo, mío, es de toda la iglesia. Y eso para nosotros debe ser un aliento, un motivo de esperanza y un motivo de ir creciendo espiritualmente. Y por último, hermanos, quisiera compartirles que la oración que tiene Pablo no solo nos lleva a agradecer por el amor de la iglesia, fruto de la fe, ¿no? Sino que también nos lleva para que ese amor y esa fe vaya incrementándose, o sea, va pidiendo por el crecimiento espiritual. También la oración de Pablo, que debiese ser nuestra oración, para enfrentar estos tiempos de incertidumbre, tanto mundial como personal, pide que podamos comprender con profundidad el poder de Dios. La oración de Pablo pide mayor comprensión del poder de Dios, para que tú y yo podamos comprender mayormente el poder de Dios. Versículos 19 al 23. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y además dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pablo pide en su oración, en este tiempo de oración intencional que tiene, al recordar cada una de sus iglesias, de las iglesias que él ha plantado, en las cuales ha servido también, en las cuales ha apoyado, pide que la iglesia tenga una mayor comprensión del poder de Dios. ¿Por qué? Porque a mayor crecimiento espiritual vamos a tener una mayor comprensión del Dios Todopoderoso. Al tener una mayor comprensión del Dios Todopoderoso, todas aquellas cosas que nos distraen en este mundo y que nos hacen flaquear y que nos hacen tambalear y que nos hacen concentrar la mirada en nosotros o en que otros pueden ayudarnos, nos hacen ver de que necesitamos profundamente transformar, renovar nuestra visión, nuestra percepción de Dios. Dios es soberano, Dios es todopoderoso, Dios conoce todas las cosas
Y eso manifiesta de que Dios tiene el poder, Dios tiene un poder absoluto, tiene un poder magnánimo que nos debe alentar el corazón, nos debe afirmar nuestra fe, nos debe alentar de esperanza y nos debe provocar un deseo de conocerle profundamente. Pablo quería que ellos supieran que qué tan grande es el poder de Dios para nuestro crecimiento, nuestro desarrollo. Por ello, los cristianos deberíamos saber que eh, servimos y amamos a un Dios de poder. Eh, no es un Dios más del panteón, es el Dios del universo, es el Dios que creó todas las cosas y que entre ellos te creó a ti y a mí. A ese Dios servimos nosotros. Y a veces nuestra alma se debilita, y lo digo con mucha particularidad, nuestra alma se debilita, se inquieta, eh, precisamente porque hemos perdido la visión de quién es nuestro Dios. Él es nuestro Dios que conoce cada una de nuestras necesidades pasadas, presentes y futuras. Eso manifiesta la magnificencia de Dios. Muchos cristianos no conocen este poder o solamente lo conocen desde la distancia. Dios quiere que la vida, por ejemplo, de resurrección sea real en la vida del creyente, la vida de una vida transformada, de una vida regenerada, de una vida que ha sido resucitada de entre los muertos espiritualmente, sea real en cada uno de nosotros. Spurgeon dice lo siguiente: el mismo poder el cual levantó a Cristo está esperando el levantar al borracho de su borrachera, el levantar al ladrón de su deshonestidad, el levantar al fariseo de su justicia propia, el levantar al saduceo de su incredulidad. Ese mismo poder que levantó al Señor Jesucristo de entre los muertos, ese mismo poder es el que te levantó a ti del lugar donde el Señor te ha sacado. Es el mismo poder que transforma al borracho, que transforma al fariseo, es el mismo poder que transforma al ladrón, es el mismo poder que transforma a la humanidad que ha sido escogida por Él. Ese poder de transformación es el que a nosotros debe llevarnos a tener certidumbre de nuestra fe. El poder que obra en nosotros es el poder de su fuerza. No es tu fuerza, no es mi fuerza, sino que es la fuerza de Cristo. Y cuando nos faltan las fuerzas es porque nosotros hemos dejado de estar en comunión con Él. Si la muerte de Cristo es la demostración suprema del amor de Dios, la resurrección de Cristo es la demostración suprema de su poder, dice Bruce. La muerte de Cristo para nosotros es la manifestación, pero maravillosa, del amor de Dios. Pero su resurrección es la manifestación poderosa de quién es nuestro Dios. Amor y poder. Ya veíamos, fe lleva al amor, el amor lleva a la acción, ¿verdad? Aquí nos muestra que el amor de Dios por nosotros también manifiesta el poder de Dios por nosotros. Y luego dice que se sienta a la diestra de Dios, que es el poder de la fuerza, el cual lo levanta, ¿cierto? Desde los muertos y lo levanta hacia el cielo también, lo lleva hacia el cielo, el ascender, levantándolo. Eso significa, es el simbolismo de que está por sobre todas las cosas, sobre sus enemigos, sobre Satanás, sobre el pecado, sobre este mundo. La diestra es el lugar de amistad, honor, confianza y autoridad que representa y muestra y es el Señor Jesucristo. Y que Él está por sobre todo principado, por sobre todo nombre, y que hacia Él fueron sometidas, puestas a los pies de Cristo como el dueño de todo cuanto existe. Este gran poder de resurrección colocó a Jesús sobre todas las cosas. Ahora todas las cosas están bajo sus pies. Ya no está humildemente, ¿cierto? Viniendo a morir a la cruz. Dice, toda autoridad me ha sido dada
en el cielo y en la tierra, por tanto vayan. Esa toda autoridad es plena autoridad, esa plena autoridad que tenía antes de venir a tomar esta forma de hombre, ¿cierto? A tomar la humanidad para morir en la cruz, él tenía la autoridad plena. La vuelve a tomar luego de haber cumplido con su misión y por lo tanto ahora todas las cosas están bajo sus pies. Él dice que Cristo es su exaltación sobre el universo, es el regalo de Dios para la iglesia, nos dice Good. Esta es la oración que tiene el apóstol Pablo por nosotros, para que podamos comprender de mayor manera el tremendo Dios que tenemos. No es un Dios debilucho, no es un Dios que se esconde, no es un Dios que se va, que aparece, no es un Dios que hay que llamarlo como a Batman, ¿cierto? Con una luz que tiene un murciélago. No es un Dios que hay que llamarlo con un teléfono rojo apretando un botón. No es un Dios que desaparece y que aparece de vez en cuando. No es un Dios que le cueste hacer las cosas. No es un Dios que no tiene el control de todas las cosas. La pandemia lo que muestra es que Dios permite que ellas ocurran. La pandemia revela el tremendo control de Dios que tiene sobre la historia de la humanidad. Esta enfermedad, este COVID-19, no muestra un Dios débil, todo lo contrario, muestra un Dios todopoderoso que permite que la humanidad pase por estas cosas porque tiene algún propósito. Por lo tanto, nosotros debemos orar para tener nosotros particularmente una mayor comprensión del poder de Dios, una mayor comprensión de lo que significó el haber sido levantado de entre los muertos, de haber resucitado de entre los muertos, una mayor comprensión de lo que significa que Él esté sentado a la diestra de Dios, gobernando todo, una mayor comprensión de lo que significa que Él vaya a regresar triunfante, y una mayor comprensión de lo que significa de que está todo sometido bajo sus pies. Ese es tu Dios, ese es mi Dios, ese es nuestro Dios. Y pucha que nos hace falta el poder recordar, el poder retomarnos de ello para que nuestra vida, que enfrenta incertidumbres, pueda ser absolutamente sobrellevada a través de este medio de gracia que es la oración. Pablo nos ha enseñado a orar, dando gracias por lo bueno, dando gracias por las bendiciones. Pablo nos enseña a orar pidiendo por el crecimiento de la iglesia espiritual, el tuyo y el mío. Y Pablo también pide que en ese crecimiento espiritual nosotros tengamos mayor comprensión del poder de Dios y así fortalecer nuestra fe y tener mayor esperanza en este mundo incierto. Que el Señor te bendiga. Te invito a orar. Querido Dios, gracias por este tiempo que tú nos has regalado de compartir tu palabra. Te pido que tú seas bendiciendo a tu iglesia y particularmente a cada uno de mis hermanos de la iglesia de San Carlos. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de nuestro buen Padre Celestial y la comunión de su Santo Espíritu sea con todo el pueblo de Dios, desde ahora y para siempre. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Un abrazo muy grande y nos estamos viendo prontamente.